Gonzalo, para refrendar, para analizar una buena noticia, ¿no? El aumento del trasplante de órganos no deja de ser una saludable noticia. Por eso estamos en contacto con Paola Zingaretti. Bueno, Paola, gracias por este momento, por la deferencia. Un número interesante que genera conciencia, que genera vida. Totalmente, han aumentado en este periodo, comparando este periodo con el mismo del año pasado, tenemos 155 trasplantes más, es un 62% más, o sea que es un gran aumento. Bueno, Gonzalo, Fernanda, Javier tiene la posibilidad de estar dialogando con Paola. Paola Zingaretti, buenos días. Fernanda te saluda, gracias por recibirnos. Buen día, Fernanda. Paola, ¿qué significa esto en la sociedad, en la mentalidad de la sociedad? ¿Hay un cambio de estilo de vida, hay un llamado a la solidaridad que estamos respondiendo poco a poco en nuestro país? Es un conjunto de cosas, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que tenemos una nueva legislación, ¿sí? La ley 27447, donde todos somos donantes, excepto que expresemos lo contrario de manera escrita, y tenemos los mismos canales tanto para expresarnos por el sí como por el no, que teníamos antes de esta ley, ¿sí? Tanto la página web del INCUCAI, el registro civil o los organismos provinciales como el ECODAIC, donde uno puede decir el sí a la donación. Y bueno, también es un tema que cada vez se habla más y yo creo que la gente le está perdiendo el miedo, ¿sí? Bárbaro. Estamos entendiendo que donar órganos es dar vida. Claro, ayudó mucho esta ley que contás. Fue un cambio a partir de ahí. Esta ley ayudó y sigue ayudando y la idea es que esto siga creciendo cada día más, ¿sí? Aumentó, pero tiene que seguir aumentando, porque todavía no tenemos que olvidarnos que tenemos 11.000 argentinos en lista de espera y que todos trabajamos día a día por ellos. Doctora, ¿cómo es el momento en el que un paciente se puede llegar a convertir en donante? Por ejemplo, no sé, una persona que está en riesgo su vida, ¿cómo es la obligación del profesional para se lo comentan a la familia? ¿Se espera el deceso de esta persona para empezar a hacer el trámite o los procedimientos correspondientes? ¿Cómo es esa relación en el momento en el que hay que decidirlo? Si bien a partir de esta ley en realidad hay que manifestarse de manera contraria, pero bueno, ¿hay una charla, una instancia ahí en que los familiares tienen algunas dudas? En realidad, cuando el médico aborda a la familia, el paciente ya falleció. Bien. ¿Sí? Nosotros, tiene que ser un paciente que, para ser donante de órganos, fallezca de muerte encefálica. O sea que tiene que haber sufrido una lesión catastrófica a nivel cerebral, ya sea un traumatismo de cráneo, una ACV, o alguna parada cardíaca muy prolongada que haya hecho una hipoxia cerebral severa y el cerebro no funcione. Cuando nosotros, como médicos de una terapia intensiva o en el shock room de la guardia, que son los dos lugares donde puede encontrarse un paciente con muerte encefálica, hacemos el diagnóstico, ¿sí? Primero con los métodos clínicos, después con los métodos instrumentales, abordamos a la familia comunicándoles, ¿sí?, la muerte de su familiar. Y hay que dar el tiempo para que esa familia entienda, ¿sí? Si bien uno desde que el paciente entra a la terapia intensiva se comunica con la familia, y siempre estos casos el pronóstico es reservado y grave y cada vez va empeorando, la familia no lo esperaba. Entonces, si este tema no se habló y nada, es muy complicado, ¿sí? Hasta que la familia entiende y bueno, después se comunica en realidad con esta nueva ley que es un donante de órganos y se empieza a hacer todo el protocolo. Se saca a la familia ese peso de tener que decidir, ¿sí? Por eso no tenemos que olvidarnos que todos somos donantes y si alguno está en contra por alguna razón, que lo deje manifestado. Claro, claro. Estaría, me parece como que culturalmente no estábamos acostumbrados a hablar de esto en la familia, en el seno familiar, y esta ley invierte la pregunta, ¿no? Digamos, ¿querés ser no donante? Bueno, manifestate en ese sentido. Exactamente, lo que nosotros decimos e insistimos siempre desde INCUCAI y desde ECODAIC es hablarlo, sacarse las dudas. En la página del INCUCAI está todo. Si uno por ahí tiene dudas, miedo con lo que desconoce, ¿sí? Tiene que quedar en claro que el donante de órganos está muerto, ¿sí? Que es totalmente irreversible y de nada sirve irnos con esos órganos a un cajón o a la cremación, ¿sí? Pudiendo salvar hasta 7 vidas por ahí.
Claro. Pensar que podemos estar de cualquier lado, si uno no sabe de qué lado va a estar, y la verdad que tenemos más chances de necesitar un trasplante que de poder darlo, porque hay que pensar que cada 1000 fallecidos, solamente 5 llegan a la muerte encefálica, y hay que ver esos 5 en qué condiciones llegan también, porque a veces hay un paciente que está con muerte encefálica, pero tiene alguna patología o algo que no lo permite ser donante. Claro. Entonces, por eso es la necesidad de decir sí. Claro. ¿Saben cómo están los demás países, los países de aquí de la región en cuanto a donación y trasplantes? En los países de la región la verdad que Argentina es pionera, ¿sí? Uruguay también tiene buenos números, pero Argentina es una de las mejores en Latinoamérica. Si nos comparamos con España, España es el mejor del mundo, ahí todavía nos falta, es nuestro maestro y nuestro proyecto a seguir. Vamos por buen camino y esperamos seguir así. Doctora, Gonzalo la saluda, ¿cómo le va? Se destaca Buen que día. hay distritos con mayor tasa de donantes, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero. ¿Cómo está Córdoba y Río Cuarto en particular? Córdoba en el mes de abril hizo un récord también en donación de órganos, ¿sí? Con respecto al año anterior, y Río Cuarto este año llevamos 2 ablaciones de órganos, ¿sí? Más o menos estamos en números parecidos a años anteriores. A veces lo que tiene la donación de órganos es que no es todos los meses iguales, a veces por ahí al principio de año tenemos menos casos, más, eso va a ir cambiando y variando, ¿sí? Lo que también hay que hacer hincapié es en la donación de tejidos. Doctora Javier la saluda, buen día. No sé si es correcta la pregunta, pero digo, ¿cuál es el trasplante más difícil de realizar? El más difícil es el de pulmón, en realidad, porque es muy difícil obtener pulmones para el trasplante. ¿Por qué? Por las causas que nos llevan a la muerte encefálica, ya sea una ACV o un traumatismo, muchas veces el pulmón está dañado, claro, y no es un órgano viable para trasplantar, ¿sí? Entonces, hay pocos pulmones para trasplantar y los pacientes que están en lista de espera de pulmón, la verdad que por ahí es muy difícil suplantar ese órgano. Pueden esperar un tiempo y a veces no llegan, ¿sí? El órgano más fácil es el riñón, porque el paciente puede esperar en diálisis y es el órgano por ahí más noble y el que más soporta o aguanta toda la cascada que produce la muerte encefálica y es el más noble. Por ahí hay riñones de personas de 70 años que se pueden trasplantar a otra persona de 75 que esté en diálisis. Eso pasa, pero el pulmón tenemos también cierta edad. Doctora, mi última pregunta es, ¿cómo vive la persona que está esperando un órgano para continuar su vida? ¿Tienen contacto con ellos? ¿Cómo se maneja, no sé, cuestiones de ansiedad? ¿Cómo los llevan adelante? Nosotros acá en Río Cuarto no, por ahí las que tienen más contacto son las psicólogas que están en Córdoba, pero ayer, por ejemplo, tuvimos una charla en este mes que estamos organizando de conciencia sobre la donación de órganos ahí en la Universidad de Mendoza, donde tuvimos testimonios de pacientes trasplantados y de familias donantes, y bueno, ellos contaron cómo era esa angustia de estar esperando, de esperar esa llamada, o de todos los años que tuvieron que pasar en diálisis, y la verdad que es muy angustiante y es muy gratificante, dice ellos, cuando obviamente escucharon esa llamada telefónica, fueron, hicieron el trasplante y por ahí un trasplantado renal estaba feliz por levantarse a la mañana y orinar, claro, y una chica que fue trasplantada cardíaca cuando salió de cirugía dice siento los pies, claro, cosa que por ahí a nosotros nos parece totalmente normal. Nunca pensamos que por ahí el que no puede sentir el pie o da gracias por orinar. Es muy angustiante y por eso trabajamos todos los días para responderle a esos 11.000 argentinos que esperan tanto órganos como tejidos. Y la idea es eso, hacer este mes de la concientización, cerrando el 30 de mayo, que es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Así que bueno, todo el mes vamos a estar haciendo actividades tanto en el hospital como bueno ahí en la Universidad de Mendoza y vamos a cerrar el 30 de mayo en la plaza de Olmos. Bien, doctora Paola Zingaretti, muchas gracias por habernos recibido allí. No, muchas gracias a ustedes por interesarse. Bueno, gracias Marce. Gracias Fer, compañeros, en un rato volvemos.